Bien, el título de esta presentación es un poco complejo porque el programa fue mutando, fue cambiando y había acerca de predicción, prevención del embarazo, etcétera, etcétera, y de repente me encuentro con que Ricardo dice que yo presento acerca de prevenir el parto prematuro antes de que la mujer se embarace. Entonces suena un poco extraño, y cuando le preguntaba a la gente qué les parecía que tenía que contestar, porque no es fácil esto, me decían, bueno, eso, que la señora no se embarace, porque parece que es lo único que uno en cierta forma puede hacer. Sin embargo, vamos a tratar de ver si podemos hacer algo para que dentro de todo este concierto de patologías o de mecanismos de enfermedad uno pueda tomar alguna acción que permita reducir o prevenir el parto prematuro antes de que una paciente se embarace, y veremos si es que los resultados o lo que nos muestra la evidencia hasta ahora tiene algún efecto, algún resultado promisorio, o nos debemos deprimir un poquitito. Lo ideal es que nosotros podamos identificar a la paciente que va a tener un parto prematuro. ¿Y cómo podemos hacerlo esto? Habitualmente uno busca los factores de riesgo de estas pacientes, que puedan ser modificables a través de la consulta preconcepcional, que en Chile en realidad tampoco creo yo está muy desarrollada. La mayoría de nuestros pacientes ya llega con el test de embarazo positivo y contándonos que están con una amenorrea. Por lo tanto, muy pocas pacientes, o por lo menos en el ámbito público, ¿cierto?, tienen una evaluación preconcepcional. Y dentro de lo que nosotros podemos tratar de evaluar en las pacientes antes de que se embaracen son si estas pacientes tienen alguna enfermedad crónica que requiera de un ajuste en su tratamiento, una nueva interconsulta al especialista que la controla, por ejemplo, pacientes que son diabéticas pregestacionales, pacientes que tienen lupus, pacientes con enfermedades renales, por ejemplo, pacientes que se dializan, tienen que tener una evaluación muy importante previo al inicio del embarazo. La reproducción asistida está cada vez más en boga y también, bueno, nosotros sabemos que hay un acuerdo, ¿cierto?, de que por lo menos en nuestro país la idea es la implantación de no más allá de dos huevos. Por lo tanto, nosotros no deberíamos esperar más allá de un embarazo gemelar, salvo que alguno de ellos se debía, por supuesto, pero no deberíamos esperar más allá de un embarazo gemelar en nuestras pacientes que van a reproducción asistida. Y uno de los factores más potentes como factor de riesgo para parto prematuro es, como decía Manuel, ¿cierto?, la historia de parto prematuro previo. Pero el problema de esto, ¿cierto?, que es un desafío, es que solamente un 20 o un 30% de las pacientes que tienen un parto prematuro tienen factores de riesgo, y que la gran mayoría de las pacientes que tienen un parto prematuro son pacientes que son primigestas, son nulíparas y no han tenido ninguna historia previa. Por lo tanto, si nosotros queremos tratar de hacer prevención de parto prematuro en pacientes antes del embarazo, tenemos que tal vez ir a buscar una prevención o intervención primaria en nuestros pacientes. ¿Qué es lo que se ha propuesto? Se han propuesto distintas cosas. Se ha propuesto, por ejemplo, el reposo, el cual no está demostrado que claramente sirvan. Se ha propuesto, por ejemplo, el uso de multivitamínicos, basado en un estudio inicialmente que mostró resultados positivos, pero posteriormente un estudio randomizado de multivitamínicos versus placebo en mujeres que fueron enroladas y que comenzaron su tratamiento antes de la concepción, no demostró un efecto en la reducción de parto prematuro. Este otro estudio, el grupo de profesor Savitz, que es un epidemiólogo muy importante en Estados Unidos, y que muestra nuevamente ciertos resultados que tienden a ser bastante pobres, y todos ellos prácticamente negativos en términos de prevención de parto prematuro bajo las 37 semanas y bajo las 35 semanas. Con respecto a las vitaminas C y E, que estuvieron muy en boga en la prevención también, o la disminución de la tasa de preeclampsia, cuando se utilizó esto para estudio de preeclampsia también se evaluó su uso o su resultado en pacientes con rotura de membranas, y como ustedes pueden ver, de nuevo, tampoco hay ninguna diferencia significativa entre usar o no usar vitamina C o vitamina E. Hay otro estudio, que es el estudio de la OMS, donde se utilizó vitamina C y vitamina E en pacientes que tenían un riesgo de preeclampsia, ¿cierto?, y pacientes que tenían poblaciones con una baja o ingesta, o que tenían un estado nutricional que era bastante bajo, pensando que a lo mejor no todas las pacientes son las que necesitan vitamina E o C, sino que solamente las que tienen un déficit de este tipo de vitaminas.
Y nuevamente los resultados son todos negativos. No hay ningún aporte del uso de vitamina C y vitamina E para la prevención de parto prematuro bajo 37 o bajo 34 semanas. ¿Qué ocurre con el calcio? Usando el estudio del profesor Levin, el año 97, el estudio clásico del calcio para la prevención de preeclampsia, también hay un set que se analizó de pacientes con parto prematuro y nuevamente ninguna diferencia entre las que usaron calcio o las que usaron placebo. Una revisión Cochrane reciente, casi 2 años atrás solamente, ¿cierto? Nuevamente nos vuelve a mostrar los mismos resultados, ninguna diferencia, estoy usando ya prácticamente 15.000 pacientes, por lo tanto ninguna diferencia o ningún aporte con respecto a la prevención de parto prematuro utilizando calcio. Omega 3, que también está muy de moda en este momento, tampoco tenemos resultados positivos. Parto prematuro bajo las 37 semanas, 35, 32 semanas, prácticamente ninguna diferencia si nosotros usamos omega 3 en nuestros pacientes. ¿Qué ocurre con el tabaco? El tabaco, por supuesto, cae un poco de sentido común de que el tabaco podría ayudarnos. Sin embargo, hay un poquito de resultados contradictorios. El riesgo de parto prematuro atribuido en Estados Unidos al tabaquismo es alrededor de un 25%. Yo creo que es bastante alto, pero eso es lo que reportan en América. Y la tasa de parto prematuro en Estados Unidos subió de un 11% a un 12,5% entre el año 2000 y 2004, que fue también una época en que disminuyó el tabaquismo en mujeres en edad reproductiva. Por lo tanto, parece un poquito contradictorio que se reduzca la tasa de tabaquismo y que al mismo tiempo vaya aumentando la tasa de parto prematuro. Sin embargo, el concepto básico detrás de todo esto es que reducir la prevalencia de tabaquismo siempre va a ser beneficioso y va a ser importante. Aquí hay un systematic review y un metaanálisis, que un poco las letras van a ser tal vez un poco chicas, o los números son muy chicos, no los van a poder ver adecuadamente, pero la tabla de arriba son pacientes que son consideradas fumadores no sociales, pero yo diría entre 1 a 10 cigarros al día, las pacientes con tabaquismo moderado entre 10 y 20, y las que son tabáquicas ya fuertes que fuman más de 20 cigarrillos al día. Y en estas pacientes, eso sí, se ve un aumento en la reducción de la tasa de parto prematuro cuando las pacientes dejan de fumar acorde con el número de cigarrillos que ya fumaban. Es decir, mientras más fumaban, ¿cierto?, pero dejaban de fumar, ¿cierto?, había una mayor reducción en la tasa de parto prematuro, fundamentalmente en el grupo que era fumadores suaves y fumadores moderados. Este otro estudio, un estudio europeo, que muestra lo mismo, aquí a la izquierda, a mayor número de cigarros que fumaban las pacientes, ¿cierto?, mayor es el riesgo que tienen estas pacientes de tener un parto prematuro. Y un parto prematuro no solamente por rotura de membranas o trabajo parto prematuro, sino que también por sangramiento, que muchas veces está asociado a desprendimiento de placenta, y como hemos visto en otros casos también una reducción en el diagnóstico de hipertensión, más que nada dado aparentemente por el efecto del tabaquismo sobre los niveles de factores angiogénicos. Finalmente, la Cochrane, ¿cierto?, demuestra de que suspender el tabaquismo reduce el riesgo de bajo peso al nacer, algo que también sabemos, y también de parto prematuro, con resultados que son bastante cercanos al número 1, es una reducción bastante moderada de un 14%. Por lo tanto, el concepto final es que si uno deja de fumar, ¿cierto?, puede moderadamente o muy pobremente, tal vez, podríamos decirlo, reducir el riesgo de parto prematuro en estas pacientes. ¿Qué ocurre con el ácido fólico? Mañana, creo que es mañana, hoy día en la tarde, el doctor Luis Caicedo va a hablar acerca de ácido fólico, pero muy brevemente. Nuevamente el grupo de David Savage demuestra que las pacientes en el segundo trimestre que tienen una disminución en la concentración de folato o de ácido fólico en la sangre tienen un mayor riesgo de parto prematuro que aquellas que tenían concentraciones que eran normales. Pensando de esa forma de que, por lo tanto, el ácido fólico puede jugar un rol en prevención de parto prematuro. Por lo tanto, lo que uno hace pensar es que si nosotros suplementamos con ácido fólico, nosotros deberíamos disminuir el riesgo de parto prematuro en estas pacientes. Como pueden ver acá nuevamente, en 2 modelos, dependiendo de cómo se ajustaban con distintos factores que eran confundentes.
uno de estos modelos logró demostrar resultados significativos, positivos, aunque bastante límites cercanos al número 1, ¿cierto?, para reducción de parto prematuro. Sin embargo, cuando se ajustaba por otros factores, como por ejemplo edad materna, peso, paridad, etnicidad, el sexo del feto, tabaquismo, etcétera, estos resultados tendían a ser negativos. Por lo tanto, el efecto que tal vez podría tener el ácido fólico basado en estos estudios es bastante mínimo. Y también hace un tiempo atrás se publicó este paper, este es un subanálisis de las pacientes del estudio FASTER, pacientes que son alrededor de 34.000 pacientes que fueron escaneadas en Estados Unidos para el diagnóstico de malformaciones. Y ustedes pueden ver acá, estos son pacientes a las que se les preguntó posteriormente en una entrevista si habían usado o no ácido fólico durante el embarazo, previo al embarazo, y por cuánto tiempo lo habían usado. Y obviamente las pacientes que usaron ácido fólico, ya sea por menos de un año o por más de un año, tenían una reducción significativa en la tasa de parto prematuro comparado con las pacientes que no habían usado ácido fólico. Sin embargo, estos resultados eran fundamentalmente dados en las pacientes que habían usado ácido fólico por más de un año. Y es bastante raro que una paciente esté tomando ácido fólico por más de un año, no es lo que nosotros vemos en nuestra realidad. Pero aquellas pacientes que lo utilizaban por más de un año, ¿cierto?, tenían una reducción muy importante, 50-70% de la incidencia de parto prematuro espontáneo temprano, fundamentalmente aquel que va entre las 20 y las 28 semanas de embarazo. ¿Cuál puede ser el mecanismo por el cual el ácido fólico actúa? La baja concentración del folato plasmático se asocia a alteración de la función de neutrófilos y linfocitos, los cuales son fundamentales, ¿cierto?, en el mecanismo de enfermedad del parto prematuro temprano. Acuérdense que hablábamos de que la infección, mientras más temprana la edad gestacional, en trabajo parto prematuro o en RPO, mayor es la posibilidad de que estén infectados. La suplementación con ácido fólico también reduce marcadores de inflamación durante el embarazo y habrían asociaciones entre polimorfismo de lesiones en genes asociados al metabolismo del folato y parto prematuro. Con respecto a la enfermedad periodontal, ya vamos viendo que aquí algunas cosas se empiezan a superponer, y si bien es cierto los pacientes pueden tener una enfermedad periodontal durante el embarazo y los estudios son fundamentalmente para eso, uno puede pensar que tal vez la enfermedad periodontal previo al embarazo debe ser también considerada dentro del manejo de estas pacientes y por lo tanto una consulta al dentista o una evaluación sería bastante importante. Hay estudios muy contradictorios con respecto a los resultados. Hay dos trabajos chilenos que son muy buenos, que son muy conocidos, el doctor López. Perdón. Pero si evaluamos la literatura, ustedes pueden ver este estudio de Polisos el año 2009 acerca del efecto del tratamiento de la enfermedad periodontal durante el embarazo y la incidencia de parto prematuro. Este es un estudio metaanálisis donde incluye los estudios del doctor López, de Offenbach, y muestra que hay una utilidad, ¿cierto?, en la reducción en la tasa de parto prematuro en pacientes que son tratadas con o que reciben tratamiento por enfermedad periodontal. Por lo tanto, dice, mientras se desarrollen trabajos importantes, trabajos más grandes, ¿cierto?, probablemente debemos reanalizar, ¿cierto?, nuestra práctica actual y tal vez no rechazar el tratamiento periodontal a las pacientes que están embarazadas. Tal vez debemos proponerles que estas pacientes reciban un tratamiento durante el embarazo. Polisos 2009. Polisos 2010. Parece que Polisos ahora agregó un par de trabajos más y los resultados ahora, un año después, son todos negativos. Por lo tanto, estas conclusiones ahora son, estas pacientes deben ser aconsejadas de que es poco probable que el tratamiento de la enfermedad periodontal reduzca la tasa de parto prematuro si son tratadas durante el embarazo. Pero tal vez la forma de ver esto no es la correcta, porque una cosa es que uno la trate, pero tal vez no sabemos si realmente estamos produciendo un efecto con ese tratamiento. Una cosa es que la paciente sea tratada y que realmente se mejore del problema de la enfermedad periodontal que tiene. Y este otro punto de vista lo presenta el grupo de McCombs el año pasado. Esta es prácticamente, bueno, ustedes pueden ver por las características de los dientes la misma paciente. Esta es una paciente que llega con su enfermedad periodontal y ustedes pueden ver, ¿cierto?, qué es lo que ocurre después cuando la paciente es tratada como corresponde. Entonces, tal vez eso es lo que hay que hacer, porque no ganamos nada con que esta paciente sea tratada y que siga exactamente igual. La idea es que la paciente realmente mejore. ¿Y qué es lo que muestran ellos?
ellos demuestran que cuando uno hace tratamiento periodontal y lo compara con el grupo de control, no hay reducción significativa de la incidencia de parto prematuro bajo las 35 semanas. Sí muestran de que las pacientes que tienen un tratamiento periodontal exitoso tienen más partos prematuros sobre las 37 semanas y que las pacientes que son refractarias a tratamiento fueron más propensas a tener un parto prematuro. Es decir, ellos se enfocaron en el grupo que tuvo un tratamiento periodontal y compararon las que fueron consideradas exitosas versus las que fueron consideradas no exitosas, y con eso lograron demostrar que las que tenían un éxito en su tratamiento reducían su tasa de parto prematuro. Con respecto a la bacteriuria sintomática, que fundamentalmente la evaluamos durante el embarazo, sabemos de que la bacteriuria sintomática es un factor de riesgo para pielonefritis y también es un factor de riesgo para parto prematuro. Las pacientes que no son tratadas tienen más riesgo de parto prematuro. Sin embargo, también una nueva metaanálisis de la Cochrane, donde Smile, que fue el mismo autor que publicó esto el año 2001, hizo una nueva actualización ahora el 2007. El estudio del 2001 apoya el resultado inicial, sugiriendo de que el tratamiento de la bacteriuria sintomática mejora o disminuye el riesgo de parto prematuro. Sin embargo, la revisión ahora del año 2007 dice que los antibióticos versus placebo no tratamiento fueron eficientes, obviamente, en negativizar los urocultivos, reduce la incidencia de pielonefritis, reduce también la incidencia de bajo peso al nacer, pero no hay una reducción en la incidencia de parto prematuro. Por lo tanto, el problema eso sí está dado en que hay mucha heterogeneidad en el tipo de tratamiento, en el antibiótico a utilizar, en la dosis y el tiempo. Incluso hay esquemas de una sola dosis o un solo día de tratamiento para bacteriuria sintomática. Por lo tanto, es muy difícil sacar conclusiones de todos estos trabajos. Y ahí está con la muestra. Antibióticos preconcepcionales. La idea acá fue que en pacientes con una historia de un parto prematuro bajo 34 semanas, las pacientes que tuvieron esa historia, 4 meses después del parto, recibieron un esquema de tratamiento antibiótico con acitromicina 1 gramo cada 4 días por 2 veces, más metronidazol 750 miligramos al día por 7 días o placebo. Y las pacientes fueron tratadas cada 4 meses hasta que se embarazaron nuevamente, pensando en que, habiendo una infección, probablemente una infección en el útero, ¿cierto?, estando no embarazadas, tal vez eso favorecía que estas pacientes tuvieran un nuevo parto prematuro. No encontraron nada. Nuevamente, los resultados de prevención de parto prematuro bajo 37, 35, 32 semanas, ya sea global o espontáneo, no hubo ninguna diferencia significativa e incluso hubo una tendencia a tener una edad gestacional menor y un peso al nacer menor en las pacientes que recibieron antibióticos comparado con las pacientes que no recibieran antibióticos. Por lo tanto, ese concepto de, entre comillas, limpiar el útero de las pacientes o esterilizarlo con antibióticos en un periodo interconcepcional, aparentemente, 1, no tiene ningún resultado que sea positivo y 2, podría ser negativo si a lo mejor aumentamos el número de pacientes en cada uno de nuestros grupos. La vaginosis bacteriana se ha considerado siempre como un factor de riesgo de parto prematuro. Sin embargo, la vaginosis bacteriana es una patología que es bastante frecuente en el embarazo. Hay poblaciones que pueden llegar a tener hasta un 20 o un 30% de vaginosis bacteriana. Su riesgo asociado con parto prematuro es bastante modesto. Los odds ratios que se han publicado generalmente van entre 1.2, 1.3 a 2.4, 2.5. Por tanto, no es un factor muy potente como riesgo de parto prematuro. Se define como el cambio en el ecosistema vaginal, donde hay menos lactobacilos, hay un aumento del número de bacterias que son anaerobias o facultativas y generalmente no hay grandes signos de inflamación. Y la pregunta que siempre se hace uno es si el tratamiento de la vaginosis bacteriana nos va a servir para prevenir el parto prematuro. Esto es un metaanálisis un tiempo atrás ya, donde ustedes pueden ver resultados hacia la izquierda, resultados hacia la derecha, resultados al medio, demostrando que finalmente, en total, ¿cierto?, el tratamiento de la vaginosis bacteriana no serviría en la reducción de parto prematuro. ¿Por qué no puede servir? Porque a lo mejor la edad gestacional en el momento del diagnóstico, del inicio del tratamiento, es muy heterogénea y no es la adecuada. Y aquí ustedes pueden ver cómo es la reducción de la tasa de parto prematuro dependiendo de la edad gestacional en la cual uno hace el diagnóstico y en la cual uno logra mejores resultados, que probablemente sea similar a lo que ocurre en el caso de la aspirina, como presentaba Emanuel, que tal vez mientras más precoz la utilicemos va a ser mejor.
Tal vez el tener una historia de parto prematuro nos puede cambiar un poco el pronóstico de esta paciente. Estas son pacientes tratadas por vaginosis bacteriana para prevención de parto prematuro con la historia de un parto prematuro previo, y en esas pacientes no se lograron resultados positivos. Y tal vez la elección del antibiótico es otro problema. ¿Qué antibiótico? ¿Por qué vía administrarlo? Si tiene que ser local, vaginal, o si tiene que ser por vía oral. ¿Cuál es la dosis adecuada? ¿Cuántos días de tratamiento? Y aquí vemos la combinación de metronidazol, clindamicina, eritromicina, donde aparentemente el metronidazol tendría buenos resultados, pero también al final del día los resultados tienden a ser negativos. Aquí nuevamente con clindamicina lo mismo, salvo el trabajo del profesor Ronnie Lamont en Inglaterra. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que ocurre con la vaginosis bacteriana? La vaginosis bacteriana ocurre un insulto sobre la flora vaginal normal, la cual cambia claramente, y frente a eso vamos a tener pacientes que son respondedoras normales, pacientes que son respondedoras o hiporrespondedoras, o pacientes que responden en forma exagerada, hiperrespondedoras. Y cuando nosotros tenemos un insulto y tenemos una respuesta vaginal adecuada, lo más probable es que vamos a encontrar un aumento de citoquinas o de marcadores inflamatorios como interleuquina 1B, ¿cierto?, que va a permitir la resolución espontánea de esta infección, volviendo a tener una paciente con una flora vaginal normal. Si la paciente es hiporrespondedora, probablemente vamos a tener una concentración baja de neutrófilos de interleuquina 1, 6 y 8, o si son hiperrespondedoras, vamos a tener una exagerada producción de ellos, lo cual va a favorecer que estas pacientes tengan una inflamación vaginal importante y que estén asociadas a rotura prematura de membrana y asociadas también a parto prematuro. Por lo tanto, no es vaginosis bacteriana solamente, sino que es la interacción, como podemos plantearlo acá, entre el ambiente, vaginosis bacteriana, y el gen, es decir, en este caso, el huésped, que es nuestro paciente. Por lo tanto, vaginosis bacteriana es un factor de riesgo para parto prematuro, principalmente en un huésped que es susceptible. Y es por eso que a lo mejor muchas pacientes tienen vaginosis bacteriana, pero solo un porcentaje muy pequeño de ellas están asociadas a un parto prematuro. Y un ejemplo de esto es este estudio de McCombs, en el año 2004, que muestra en pacientes que tuvieron un parto prematuro bajo las 34 semanas, ¿cierto? El riesgo de un parto prematuro nuevamente era 2.7, el odds ratio. Sin embargo, cuando estas pacientes no tenían vaginosis bacteriana, ¿cierto?, y eran portadoras de este alelo, que es un alelo, un carrier, ¿cierto?, del TNF2, es decir, conferían un cierto mayor riesgo de parto prematuro, pero si no tenían vaginosis bacteriana, este riesgo era más bajo. Sin embargo, si estas pacientes eran portadoras de este alelo, el TNF2, de este defecto en la respuesta inflamatoria, y además tenían vaginosis bacteriana, este riesgo aumentaba en forma considerable, prácticamente 3-4 veces. Por lo tanto, esto es una clara demostración de que hay una interacción entre el gen y el ambiente en la producción de un parto prematuro. Y finalmente también, entre varios de los estudios de asociación genética que nuestro grupo ha desarrollado, uno de los típicos es el estudio de PIPROM o de rotura de membrana, donde genes o alteraciones genéticas en la madre, ¿cierto?, de algunos de estos genes favorecen o aumentan el riesgo de rotura prematura de membrana, o son también factores protectores para la rotura prematura de membrana. Sin embargo, este mismo gen puede afectarse en el feto, o a lo mejor un gen distinto también puede afectarse en el feto. Por lo tanto, empiezan a jugar un rol tanto los genes maternos como los genes del feto. Y tal vez la interacción entre la madre y el feto aumenta también en forma significativa en la producción o el desarrollo, ¿cierto?, o la ocurrencia de la rotura de membrana, tanto para el gen de MMP9 o 19 en este caso protector para el gen de angiogenina. Por lo tanto, en este momento, aparentemente, previo al embarazo, hay muy pocas cosas que podemos hacer, por lo menos en forma clínica. Nosotros estamos viviendo tal vez en la era o en la generación clínica, y en un tiempo más nos vamos a tener que mover fuertemente a una generación genómica, tanto para identificar, ¿cierto?, probablemente a nuestros pacientes de riesgo, como tal vez en algún minuto para encontrar nuestra pareja para el futuro. Muchas gracias.